Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 144 de La Fosa Escéptica. Mi nombre es Alfonso Villalpando y voy a estar con ustedes en este domingo que todo se me cuatrapeó. Cuando anuncié el día de ayer que iba yo a hacer La Fosa Escéptica a las 8 de la noche, me quedé con esa idea y después yo puse que íbamos a empezar a las 7. Y entonces, entre una cosa y la otra, pues para no quedar mal con los de las 7 y no hacerlos esperar mucho a los de las 8, pues empiezo a las 7:30 y así le doy gusto a los dos. Ya me estaban apurando aquí en el grupo de ¿cómo se llama? De Telegram. Oigan, que no va a haber directo. La verdad es que fue un error garrafal mío por circunstancias familiares un poco complejas. Perdón, ya estoy estornudando. Tengo el ventilador prendido y eso de repente me hace estornudar. Y entonces, fue un error mío de logística y pues aquí estamos empezando. Hoy vamos a hablar acerca de esto de que he titulado A pesar de la religión. Luego vamos a hacer un pequeño análisis, ¿verdad? De Dios no existe y usted lo sabe. Después vamos a ver los 10 mitos ateos, de estas cosas que dice la gente que tiene como cliché y que nos endilgan a los ateos. Y he escogido 10 de los más comunes y los vamos a tratar de desmenuzar para que no crean los religiosos todo lo que oyen, ¿verdad? Y luego una pequeña como disertación acerca de si es posible un diálogo entre las religiones. A diferencia de los científicos que continuamente se reúnen para probar o desprobar ideas, hipótesis o teorías, las religiones dogmáticas pues parece que no se llevan muy bien, pero es posible un diálogo. De eso vamos a estar hablando el día de hoy aquí en la Fosa Escéptica. Quiero saludar muy afectuosamente a todas las personas que se están integrando al grupo de Facebook de La Fosa Escéptica. Ya somos 180, sí, 180, estamos a punto de llegar a los 180 y va creciendo esta comunidad atea en Facebook. Les agradezco mucho a todas las personas que se han integrado y bueno, los debates, la plática se pone muy bien. Y en el grupo de Telegram, somos menos en el grupo de Telegram, ahorita les digo cuántos somos 25 miembros. Y bueno, también poco a poco, pero se nota que va creciendo el grupo en Telegram, donde la plática, más bien que discusión o debate, la plática entre nosotros se está poniendo muy interesante y cada día más. Así es de que, pues vamos a comenzar con esta Fosa Escéptica.
Recientemente, en Colombia, a unas 8,000 niñas de una tribu que se llama Embera Chamí les arrancaron el clítoris con una cuchilla o una puntilla ardiente para evitar su placer sexual y que se muevan mientras copulan. Al parecer, el vaivén haría que el mundo se cayera de las manos del dios Karagabí. Más de 135 millones de mujeres han sido mutiladas sexualmente por causas religiosas, sobre todo en países islámicos. Los testigos de Jehová dejan morir a sus hijos al rehusar transfusiones porque la Biblia lo dice. Que la Biblia dice que la vida está en la sangre. No obstante, se ha comprobado que hay numerosas especies que viven sin sangre y que la verdadera base de la vida es el ADN celular. A pesar de la epidemia de SIDA aterradora, el Papa prohíbe el uso del condón como profiláctico. Bastaría castrarse espiritualmente, dice, para prevenir cualquier contagio, incluso por transfusiones, por violación o por infidelidad conyugal de seropositivos que estarían sanos de usar un condón. Aún matrimonios católicos con un cónyuge enfermo le tienen vedado para proteger al otro. El coito debe estar abierto a la vida, según ellos, y es pecado gravísimo dar placer a la persona amada usando condón. Su placer sexual será concupiscencia y solo podrán profesarse su amor con una sana castidad. Así dice la Iglesia. Es innegable. Los creyentes pueden alcanzar niveles aberrantes de injusticia y crueldad convencidos de que están haciendo el bien. El adoctrinamiento religioso de niños intelectualmente indefensos genera dependencia psicológica. Pueden terminar como fundamentalistas, gente incapaz de aplicar la lógica para evaluar los dilemas éticos y que solo rige su moral con los mandatos inflexibles de su religión. Necesitan actuar según esas reglas, no sea que Karagabí suelte al mundo, Jehová les niegue vida eterna en un paraíso en la tierra, Alá no los premie con el jardín y Cristo los envíe al infierno. Cualquier cuestionamiento se considera libertinaje pecaminoso. Por eso las víctimas del adoctrinamiento miran mal al racionalismo. En su ignorancia, le adjudican al ateísmo todo mal, mientras ven en la fe, la fuente de toda virtud. El divorcio, la bigamia, el homicidio y la esclavitud serían entonces consecuencias naturales del ateísmo, mientras que la familia, el respeto a la persona y la libertad emanarían de la revelación divina. ¿La revelación es base de la moral? Los hechos históricos objetivos muestran lo contrario. La ética ha evolucionado gradualmente y los libros sagrados solo se apropian de los valores del espíritu de la época. Así, aunque un cristiano desinformado adjudique al ateísmo la destrucción de la familia por el divorcio, este en realidad fue instaurado por Yahvé y refrendado por Jesús en caso de infidelidad, como podemos leer en Mateo. El divorcio no es invento ateo, sino religioso. Si el Dios inmutable de la Biblia lo hubiera rechazado, le habría bastado un no te divorciarás categórico, sin excepción, como uno de los mandamientos. El paso del divorcio permisivo del Antiguo Testamento al divorcio restringido del Nuevo Testamento no se debe a un cambio de opinión de una divinidad inmutable, sino a los diferentes valores de los momentos históricos en que se redactó cada texto. Igualmente, alguien podría explicar la poligamia por el libertinaje sexual ateo que rechaza la ley de Dios. La Biblia sería la vara recta para rechazar esa depravación aborrecida por Dios, o tal vez no. Para pesar del creyente, las leyes de Dios son las que justifican la poligamia. A lo largo de los textos históricos se muestran patriarcas, reyes y ciudadanos rasos israelitas con varias esposas. En el Deuteronomio, es este libro del Deuteronomio el que normaliza el trato a los hijos de un padre con dos esposas, sin el menor rechazo a su bigamia.
Solo cuando el espíritu de la época, por así llamarlo, evolucionó lo suficiente, aparecen mandatos neotestamentarios que la rechazan. La Biblia adjudicó la poligamia a Dios solo para después achacarle la opinión contraria. Esto, absurdo en un Dios inmutable, es otro ejemplo de cómo se adjudica a la deidad lo aceptado en cada momento de la redacción. La muestra concluyente de que la religión se nutre de la ética humana y no al revés es la esclavitud en la Biblia. Esta es pródiga en mandamientos para subyugar personas, como en el Deuteronomio, que dice así: cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle primero una oferta de paz. Si acepta y abre las puertas, todos los habitantes de esa ciudad quedarán bajo tu dominio y serán tus esclavos. Pero si la ciudad rechaza la paz y entra en batalla contra ti, la sitiarás, y cuando el Señor tu Dios la entregue en tus manos, matarás a filo de espada a todos sus hombres. Este mandato aberrante no es único. El mismo Éxodo permite tener esclavos, mas no codiciar los ajenos. Molerlos a garrote, siempre y cuando no mueran antes de 3 días como resultado de la golpiza, y vender a las hijas propias como esclavas. Aunque al creyente se le llena la boca con el cambio moral del Antiguo Testamento al Nuevo Pacto, en este caso no hay tal. La mayoría de las parábolas del Nazareno usan ejemplos de esclavitud, como en Mateo, y las cartas paulinas prohíben la emancipación. En Efesios, capítulo 6, se puede leer: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. En Colosenses se puede leer: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus manos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes llamados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta Yahvé. Vamos a hacer una pausa y le seguimos con este tema, aquí en la mismísima Fosa Escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí a la Fosa Escéptica para saludar a Ricardo de la Peña, mi estimado primo, que se encuentra nada más sufriendo ahí en Cancún. Dice que es caluroso, pero bueno, en Cancún el calor se agradece. Volte Sorja, bienvenido. Mi estimado Pablo Llorens, como siempre un gustazo tenerte por acá. Germán Santelices, muchas gracias, buenas noches. Llegando tarde, pues sí, pero yo también llegué tarde, así es de que pues estamos igual.
¿Cómo ven esto de los esclavos? En la Biblia se regula el hecho de tener esclavos. La desfachatez de este mandato apostólico me deja a mí, la verdad, sin habla. Está hecho a medida de los esclavistas para abusar de los esclavos. Lo justifica como voluntad de Dios y muestra la liberación como irrespeto al Señor. No bastaba servir a paganos. Si el amo era cristiano, en vez de pedirle la emancipación, exige lo contrario. Había que servirle más. Aquí la Biblia ni siquiera duda entre posturas opuestas según las tendencias de cada época, como en el divorcio o la poligamia. La Biblia es unánime respecto a la esclavitud. No solo la permite, la ordena y la regula. Es claro lo que ocurrió. No bastó el periodo de redacción de la Biblia para que la ética evolucionara lo suficiente. Las sociedades bárbaras que nutrieron a la Biblia aceptaban la esclavitud. Incluso Jesús, un judío criado en una sociedad esclavista, veía normal la subyugación del hombre por el hombre. Afortunadamente, hoy tenemos un sentido ético muy superior al del tal Jesús y consideramos la esclavitud como un crimen de lesa humanidad. Esta concientización no se debe al cristianismo. Los opositores a la emancipación siempre tuvieron en la Biblia la demostración más contundente de que la esclavitud era un deseo de Dios y oponerse a ella era pecado. Solo después del medioevo cristiano, los valores renacentistas e iluministas permearon a las iglesias y comenzó a aparecer una condena religiosa gradual hacia la esclavitud. Que la Biblia fomente la esclavitud de principio a fin prueba que no es un manual de vida inspirado por un creador. Ningún Dios justo inspiraría un código de ética eterno que promoviera la opresión. Ningún libro que la defienda tan enérgicamente puede tomarse como guía ética. La Biblia está llena de injusticias aberrantes. Leyes para apedrear hijos, cercenarle las manos a la esposa, vender las propias hijas como esclavas, asesinar niñas inocentes que no sangran en su primer coito, esclavizar personas, efectuar genocidios, matar homosexuales, educar a los hijos con violencia física, discriminar a la mujer, matar hermanos y amigos por discrepar, y un largo y sangriento etcétera. Estos mandatos demuestran que la Biblia no es una revelación ética sobrenatural del creador del hombre, sino una fotografía de los valores imperantes en la época de redacción de cada libro. La moral no se nutre de la Biblia, sino todo lo contrario. Las leyes bíblicas se apropiaron de la ética alcanzada por la evolución cultural en cada momento histórico. Incluso respecto a la democracia y la tolerancia, la Iglesia Católica, guiada por el Espíritu Santo, fue reaccionaria y retrógrada. Basta leer la encíclica papal Mirari Vos del Papa Gregorio XVI en 1832, denigrando los valores de la Ilustración francesa que por entonces inspiraba a próceres libertarios en toda América. Este panfleto totalitario del Papa Gregorio XVI no duda en condenar la libertad de conciencia y la libre expresión. Iguala la libertad de prensa a diseminar veneno, fomenta la quema de libros, condena la autodeterminación democrática de los pueblos por no someterse a los príncipes como manda Pablo, e iguala la democracia a una traición, considera insolencia detestable e irrefrenada lujuria de libertad a la lucha contra la opresión por la nobleza y la realeza, y condena la separación entre Iglesia y el Estado como deseo de amantes desvergonzados de la libertad. Esta muestra categórica de intolerancia y tiranía religiosa, mientras la humanidad luchaba por los derechos del hombre y del ciudadano, y por la emancipación y autodeterminación de los pueblos, ilustra que la religión no fundamenta el comportamiento moral del hombre, sino que ella termina adoptando a regañadientes los avances éticos de la evolución social. Buenas o malas, las manifestaciones religiosas plagiadas a la sociedad son un termómetro del nivel de evolución ética alcanzado por cada cultura. Las religiones parasitan la naturaleza ética del hombre y falazmente se presentan a sí mismas como el origen del bien,
Pero a pesar del pregón de creyentes ignorantes de la historia de su fe, los hechos son concluyentes. La ética no se nutre de la moral bíblica, sino al contrario. La Biblia plagia valores de la ética natural humana. Si hoy la religión se ve tolerante y progresista, no es gracias a la revelación, sino a pesar de ella. Si hoy los cristianos se oponen a la esclavitud, no es gracias al cristianismo, sino a pesar de él. El ateísmo y el libre pensamiento no causan los males de la sociedad, sino lo contrario. Somos más tolerantes y justos gracias a los avances éticos racionalistas que aplacan el fanatismo, la ignorancia e intolerancia de las religiones. Como la moral teísta es solo un robo de los valores éticos alcanzados por la evolución cultural humana, entonces la religión y sus escrituras son innecesarias como base ética. No solo eso, sino que a veces son un lastre para el progreso social, como en el caso de la Biblia y la esclavitud. Basta la racionalidad para encontrar formas correctas de tratar a nuestros semejantes. Ante las atrocidades que causa la fe, una sociedad secular debe educar y confrontar la ignorancia religiosa. No se debe aceptar la mutilación de niñas amparándose en el respeto a las culturas autóctonas. Primero está el derecho a la integridad física de ellas. No se puede permitir el homicidio culposo de niños en la sala de emergencias por padres supersticiosos que rechazan transfusiones amparándose en la libertad de culto. Primero está el derecho infantil a vivir. Cualquier religión que coarte las muestras de amor entre esposos por prohibirles protección ante un contagio de SIDA es inhumana, inmoral e injusta. Les viola su derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Cómo confrontar y erradicar esta barbarie religiosa? ¿Qué debe hacer una sociedad racional para establecer valores adecuados? ¿Cómo enfrentar los dilemas éticos que genera la evolución de la humanidad para llegar a una ética secular mínima, objetiva y general? Estas preguntas las dejo en el aire y serán posiblemente tema para debatir en alguna próxima fosa escéptica. Voy a hacer una pequeña pausa y regreso con esto que titulé Dios no existe y usted lo sabe. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. De regreso aquí a la Fosa Escéptica, y mi primo Ricardo de la Peña dice: Jesús tuvo 2 esclavos, apóstoles, que le festejaban sus ocurrencias hasta el peje zombie en campaña morenista. Pues sí, mi estimado Ricardo, lo dices bien. La ética de la sociedad secular y de la sociedad en su conjunto permea la Biblia y no al revés. Y la Biblia plagia, como ya vimos, valores éticos y cambia, ¿verdad? Dios no existe y usted lo sabe.
En alguna parte del mundo, un hombre ha secuestrado a una pequeña niña. Pronto la violará, torturará y matará. Si una atrocidad de esta clase no está ocurriendo en este momento exacto, sucederá en algunas horas o a más tardar en unos días. Tal es la confianza que podemos tener en las leyes estadísticas que gobiernan las vidas de cerca de 7,000 millones de seres humanos. La misma estadística sugiere que también que los padres de esta niña creen, en este mismo momento, que un Dios todopoderoso y de bondad está velando por ellos y su familia. ¿Tienen razón para creer esto? ¿Es bueno que crean esto? No. La totalidad del ateísmo se contiene en esta respuesta. El ateísmo no es una filosofía, no es ni siquiera una visión del mundo. Es simplemente rehusarse a negar lo obvio. Desafortunadamente, vivimos en un mundo en el cual lo obvio se pasa por alto como cuestión de principio. Lo obvio se debe observar, reobservar y discutir, aunque esto sea un trabajo desagradecido. Lleva consigo una aureola de petulancia y de insensibilidad. Mi perro está ladrando. Más aún, es un trabajo que el ateo no desea. Vale la pena observar que nadie ha necesitado identificarse alguna vez como no astrólogo o no alquimista. Por lo tanto, no tenemos palabras para identificar a la gente que niega la validez de estas pseudodisciplinas. Voy a cerrar la puerta, espérame. Estoy cerrando la puerta para que no se oigan tanto. Sobre todo Bruno, que es verdaderamente hiperactivo y vuela la mosca y ladra. Es un perro guardián muy bravo, ¿no? Ladra como cuando pasa algo, ¿no? Pero cuando llega alguien, lo que hace es brincarle y pedir que le rasquen la panza. Bueno, nadie ha necesitado, como decía yo, un no astrólogo o un no alquimista. Asimismo, el ateísmo es un término que ni siquiera debería de existir. El ateísmo no es más que los ruidos que hace la gente razonable cuando se encuentra en presencia de dogmas religiosos. El ateo es simplemente una persona que cree que los millones de seres humanos que nunca dudan de la existencia de Dios deberían ser obligados a presentar la evidencia de su existencia y, de hecho, también de su benevolencia, dada la destrucción implacable de seres humanos inocentes que atestiguamos en el mundo cada día. Solamente el ateo aprecia lo surrealista de nuestra situación. La mayoría de las personas creen en un Dios que es en cada pedacito tan engañoso como los dioses del Monte Olimpo. Por ejemplo, ninguna persona, sin importar sus calificaciones y cualidades, puede buscar cargos en oficinas públicas de los Estados Unidos sin fingir estar segura de que tal Dios existe. Y muchas de las políticas públicas en países latinoamericanos están conformes con los tabúes religiosos y las supersticiones propias de una teocracia medieval. Esta circunstancia es despreciable, indefendible y terrorífica. Sí, sería gracioso si no hubiera tanto en juego. Consideremos lo siguiente. Por ejemplo, la ciudad de Nueva Orleans, en Estados Unidos, fue destruida por el huracán Katrina. Como todos sabemos, ¿verdad? Por lo menos 1,000 personas murieron. Decenas de miles perdieron todas sus posesiones materiales y se desplazaron cerca de 1 millón de habitantes. Es seguro decir que casi todos los que vivían en Nueva Orleans creían en un Dios omnipotente, omnisciente y compasivo en el momento en que Katrina azotó la ciudad. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios mientras un huracán dejaba su ciudad en ruinas? Seguro que él oyó los rezos de los ancianos y ancianas que fueron a la seguridad de sus áticos, tratando de escapar de las aguas que subían, solo para ahogarse lentamente allí. Eran personas de fe, eran hombres y mujeres buenos que habían rezado durante toda su vida. Solo el ateo tiene el valor de admitir lo evidente. Esta pobre gente pasó sus vidas en la compañía de un amigo imaginario. Por supuesto, hubo muchas advertencias de que una tormenta de proporciones bíblicas afectaría a Nueva Orleans.
y la respuesta humana al desastre que sobrevino fue trágicamente inepta. Pero fue inepta solamente por la luz de la ciencia. La advertencia anticipada de las trayectorias de Katrina se le arrancó a la muda naturaleza por medio de cálculos meteorológicos e imágenes satelitales. Dios no le dijo a nadie sus planes. Tanta confianza tenían en su señor benefactor los habitantes de Nueva Orleans, que no se dieron cuenta del huracán asesino que barrería con ellos, sino hasta el momento en que sintieron las primeras ráfagas de viento en sus caras. Lamentablemente, una encuesta conducida por The Washington Post en Estados Unidos encontró que el 80% de los sobrevivientes de Katrina afirman que el acontecimiento solo ha fortalecido su fe en Dios. Mientras el huracán Katrina devoraba Nueva Orleans, casi 1,000 peregrinos chiitas fueron pisoteados hasta morir en un puente en Irak. No puede haber duda que estos peregrinos creían fervorosamente en el Dios del Corán. De hecho, sus vidas estaban organizadas alrededor del hecho incuestionable de su existencia. Sus mujeres andaban con velos ante él, sus hombres regularmente se asesinaron los unos a los otros por interpretaciones rivales de su palabra. Sería notable que uno solo de los sobrevivientes de esta tragedia hubiera perdido su fe. Es más probable que los sobrevivientes imaginen que fueron salvados por gracia de Dios. Solo el ateo reconoce el narcisismo y autoengaño ilimitados del salvado. Solo el ateo percibe cuán objetable moralmente es que los sobrevivientes de una catástrofe crean que fueron salvados por un Dios cariñoso, mientras que este mismo Dios ahoga a infantes en sus cunas. Por rehusarse a disfrazar la realidad del sufrimiento mundial con una hostigante fantasía de vida eterna, el ateo siente en sus huesos lo precioso que es la vida y lo desafortunado que es que millones de seres humanos sufran las abusadoras privaciones de su felicidad por ninguna buena razón aparente. Por supuesto, con frecuencia las personas de fe afirman entre sí que Dios no es responsable del sufrimiento humano. Pero ¿de qué otra forma podemos entender la afirmación de que Dios es omnisciente y omnipotente? No hay otra manera, y es hora de que los seres humanos sanos se apropien de esto. Este es el problema histórico de la teodicea, y por supuesto debemos considerarlo solucionado. Si existe Dios, o Él no puede hacer nada para detener las calamidades más nefastas, o no le importan. Por tanto, o Dios es impotente, o es malvado. Los escuchas de esta fosa escéptica piadosos ahora ejecutarán la pirueta siguiente, ¿no? Los que son religiosos. Dios no puede ser juzgado por estándares simplemente humanos de la moralidad. Pero por supuesto, los estándares humanos de la moralidad son exactamente los que el fiel usa para establecer la bondad de Dios en primer lugar. Y cualquier Dios que se preocupara por algo tan trivial como el matrimonio gay o cuál nombre debería usarse para ofrecerle oraciones, no es tan inescrutable como dicen. Si existe, el Dios de Abraham no solo es inmerecedor de la inmensidad de la creación, es indigno incluso del hombre. Hay otra posibilidad, por supuesto, que es igualmente razonable y menos odiosa. El Dios bíblico es una ficción. Como Richard Dawkins ha dicho, todos somos ateos con respecto a Zeus y a Thor. Solo el ateo se ha dado en cuenta de que el Dios bíblico no es diferente. Por lo tanto, solo el ateo tiene la compasión suficiente para reconocer la profundidad del sufrimiento humano en su verdadera dimensión. Es terrible que todos muramos y perdamos todo lo que amamos. Es doblemente terrible que muchos seres humanos sufran innecesariamente mientras están vivos. Gran parte de este sufrimiento puede ser atribuido directamente a la religión, al odio religioso, a las guerras religiosas, a los delirios religiosos y a las desviaciones religiosas de los recursos escasos, lo que hace del ateísmo una necesidad moral e intelectual. Es una necesidad, sin embargo, que pone al ateo en los márgenes de la sociedad. El ateo, simplemente por estar en contacto con la realidad,
aparece vergonzosamente fuera de contacto con la vida fantasiosa de sus vecinos. Voy a hacer una pequeña pausa y cuando regrese, los 10 mitos que nos achacan a los ateos. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso rapidísimamente aquí a la Fosa Escéptica. Pablo Llorens dice en el chat de Spreaker, ¿por qué si se dice que Dios no interviene en la creación y sería un espectador del universo, por qué los creyentes le piden cosas a Él y le rezan para que haga su voluntad en la tierra? Pues mira, mi estimado Pablo, es las contradicciones en las que cae la irracionalidad religiosa. Por ejemplo, el libre albedrío y el plan divino son dos conceptos que son contrarios. O eres libre de hacer lo que quieras, o hay un plan de Dios que sabe lo que vas a hacer en los próximos segundos y en los próximos días y en los próximos años, desde antes de que tú nazcas. Entonces, ¿cómo diablos tienes libre albedrío? Es el mismo caso de la justicia y la bondad. Si tú le preguntas a un religioso si Dios es bondadoso, te va a decir que sí. Pero si también le preguntas si Dios es justo, te va a decir que sí, no pensando que la bondad y la justicia son conceptos que se contraponen, son contrarios. Te pongo un ejemplo. Te llevan a un juicio por asesinato. Si el juez es bondadoso, te exonera. Si el juez es justo, aplica la ley y te condena. Así de fácil. La bondad y la justicia no pueden ser parte de un Dios. O se es justo o se es bondadoso. Espero haber contestado esta inquietud. Voltaire Sorja dice, los morenistas aprendieron de los creyentes cómo aventar tales piruetas y maromas con alto grado de dificultad sin desnucarse. Dice Ricardo, en todo caso prefiero a los dioses griegos. Eran mucho más divertidos, permisivos y alivianados. Pues claro, pero por ejemplo, bueno, de eso voy a hablar un poquito más adelante, mi estimado Ricardo. 10 mitos ateos. Bueno, múltiples encuestas indican que el término ateísmo ha adquirido en Latinoamérica un estigma tan extraordinario que ser ateo es ahora un perfecto impedimento para realizar una carrera en la política. Lo que no ocurre cuando se es negro, musulmán o homosexual. Según una encuesta reciente de la revista Newsweek, solo el 37% de los estadounidenses votaría para la presidencia a favor de un ateo calificado. Los ateos frecuentemente son considerados como personas intolerantes, inmorales, deprimidos, ciegos ante la belleza de la naturaleza y cerrados dogmáticamente a las evidencias de lo supernatural. Incluso John Locke, uno de los grandes patriarcas del siglo de las luces, creía que el ateísmo no debía ser tolerado en lo absoluto porque, según él, las promesas, convenios y juramentos, los cuales son los lazos de las sociedades humanas, no presentan ningún apego para un ateo. Eso fue hace más de 300 años cuando lo dijo este señor John Locke. Pero en el mundo actual, poco parece haber cambiado. Un notable 87% de la población mundial asegura nunca dudar de la existencia de Dios, poco menos del 10% se identifican como ateos y su reputación parece deteriorarse.
Dado que sabemos que los ateos se encuentran frecuentemente entre las personas más inteligentes y científicamente educadas en cualquier sociedad, pues es importante descartar los mitos que le impiden jugar un papel más preponderante en nuestro discurso nacional. Primer mito: los ateos creen que la vida no tiene significado. Por el contrario, son las personas religiosas las que a menudo piensan que la vida no tiene significado y se imaginan que solo pueden ser redimidas por la promesa de la felicidad eterna después de la muerte. Los ateos tienden a estar bastante seguros de que la vida es preciosa. La vida está impregnada con significado al ser vivida plena y realmente. Nuestras relaciones con aquellos que amamos son importantes ahora. No tienen que durar por siempre para que esto sea así. Los ateos tienden a considerar este miedo como algo sin significado. Mito número 2. El ateísmo es el responsable de los grandes crímenes de la humanidad. Las personas de fe frecuentemente aseguran que los crímenes de Hitler, Stalin, Mao y Pol Pot fueron el producto inevitable de la incredulidad. Sin embargo, el problema con el fascismo y el comunismo no es que fueran demasiado críticos de la religión. El problema es que se parecen demasiado a las religiones. Tales regímenes son primordialmente dogmáticos y generalmente dan lugar a la adoración de líderes que son indistinguibles de los cultos de adoración religiosos. Auschwitz, el Gulag y los campos de matanza no son ejemplos de lo que pasa cuando los humanos rechazan dogmas religiosas. Son ejemplos de dogmas políticos, raciales y de nacionalismo extremo. No hay ninguna sociedad en la historia de la humanidad que haya sufrido a causa de que las personas se volvieron demasiado razonables. Mito número 3. El ateísmo es dogmático. Judíos, cristianos y musulmanes afirman que sus escrituras son tan proféticas de las necesidades de la humanidad que solo pudieron ser escritas bajo la dirección de una deidad omnisciente. Un ateo es simplemente una persona que ha puesto en consideración esta afirmación. Ha leído los libros y concluye que esta afirmación es ridícula. Uno no tiene que aceptar nada basado en la fe o ser en otra forma dogmática para rechazar creencias religiosas injustificadas. Como el historiador Stephen Henry Roberts dijo una vez: afirmo que ambos somos ateos. Simplemente creo en un Dios menos que usted. Cuando entienda por qué usted descarta todos los demás dioses posibles, entenderá por qué yo descarto el suyo. Mito número 4. Los ateos piensan que todo el universo surgió al azar. Nadie sabe cómo el universo llegó a existir. De hecho, no es totalmente claro que podamos hablar coherentemente sobre el principio o la creación del universo, ya que estas ideas involucran el concepto de tiempo, y aquí se habla del origen mismo del espacio-tiempo. La idea que los ateos creen que todo fue creado al azar es también usado regularmente como una crítica a la evolución darwiniana. Como Richard Dawkins explica en su libro maravilloso La ilusión de Dios, esto representa una completa mala interpretación de la teoría evolutiva. A pesar de que no sabemos precisamente cómo la química temprana de la Tierra dio origen a la biología, sabemos que la diversidad y complejidad que vemos en el mundo vivo no es producto del mero azar. La evolución es una combinación de mutación aleatoria y selección natural. Darwin llegó a la frase selección natural por analogía a la selección natural realizada por los criadores de ganado. En ambos casos, el gran efecto que ejerce la selección natural en el desarrollo de cualquier especie no es aleatorio. Mito número 5. El ateísmo no tiene ninguna conexión con la ciencia. Aunque es posible ser científico y todavía creer en Dios, como algunos científicos logran conciliar, no hay ninguna duda que un compromiso con el pensamiento científico tiende a erosionar, en lugar de soportar, a la fe religiosa. Tomando la población estadounidense como ejemplo, la mayoría de las encuestas muestran que cerca del 90% de la población cree en un Dios personal, mientras que el 93% de los miembros de la Academia Nacional de Ciencias no es creyente.
Esto sugiere que hay formas de pensar menos compatibles con la religión en comparación con la ciencia. Mito número 6. El ateísmo es arrogante. Cuando los científicos no saben algo, como por ejemplo por qué el universo apareció o cómo se formaron las primeras moléculas autorreproductoras, ellos lo admiten. Pretender conocer cosas de las que no se sabe nada es algo perjudicial para la ciencia. Y esto es lo que fundamenta las religiones basadas en la fe. Una de las ironías monumentales del discurso religioso puede ser encontrada en la frecuencia con la cual las personas de fe se alaban por su humildad mientras afirman conocer hechos sobre cosmología, química y biología que ningún científico conoce. Cuando se consideran preguntas sobre la naturaleza del cosmos y nuestro lugar en él, los ateos tienden a formar sus opiniones a partir de la ciencia. Esto no es arrogancia, es honestidad intelectual. Voy a hacer una pausa y regreso con los siguientes mitos que nos achacan a los ateos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso más rápido que una lechuga, como diría el Chapulín Colorado. Y muy interesante, y quiero leer especialmente, hacer este reconocimiento a Voltaire Sorgia, que habla, que tiene una manera muy bella de ver lo que es el ateísmo. Dice, bello lo que mencionas en el punto 1. Después de la angustia existencial al perder la fe, todavía recuerdo cómo el brillo de la vida me deslumbró. Nunca me sentí tan vivo como cuando supe que era finito. La vida de todos, la vida del mundo brilla y se puede respirar la libertad. Bello, interesante y muy enriquecedor tu comentario, mi estimado Voltaire. Bueno, sigamos con los mitos. El séptimo mito me interesa que lo escuchen. Los ateos se cierran a la experiencia espiritual. Esto es algo muy común que piensan de nosotros los ateos. Pero no hay nada que impida a un ateo experimentar el amor, el éxtasis, la pasión y la admiración. Los ateos pueden valorar estas experiencias y buscarlas con regularidad. Lo que los ateos no suelen hacer son afirmaciones injustificadas e injustificables sobre la naturaleza de la realidad basados en dichas experiencias. No hay duda que algunos cristianos han transformado sus vidas para el bien por leer la Biblia y rezar a Jesús. ¿Qué prueba esto? Prueba que ciertas disciplinas de atención y códigos de conducta pueden tener un profundo efecto sobre la mente humana. ¿Acaso las experiencias positivas de los cristianos sugieren que Jesús es el único salvador de la humanidad? Ni remotamente, porque hindúes, budistas, musulmanes e inclusive ateos regularmente tienen experiencias similares. No hay de hecho un cristiano sobre esta tierra que pueda estar seguro que Jesús llevó barba, mucho menos que nació de una virgen o que resucitó entre los muertos. Estas simplemente no son el tipo de afirmaciones que una experiencia espiritual pueda autenticar. Mito número 8. Los ateos creen que no hay nada más allá de la vida humana y el conocimiento humano. Bueno, nosotros los ateos libremente admitimos los límites del conocimiento humano de una manera que las personas religiosas no lo hacen. Es obvio que no entendemos totalmente el universo,
Pero es aún más obvio que ni la Biblia o el Corán reflejan nuestro mejor entendimiento de él. No sabemos si hay formas complejas de vida en otra parte del cosmos, pero pues las podría haber. Si las hay, dichos seres pueden haber desarrollado un entendimiento de las leyes de la naturaleza que exceden ampliamente al nuestro. Los ateos libremente pueden aceptar tales posibilidades. Adicionalmente, pueden admitir que de existir estos extraterrestres inteligentes, el contenido de la Biblia y el Corán serán menos impresionantes para ellos de lo que son para los ateos humanos. Desde el punto de vista de un ateo, las religiones del mundo trivializan fuertemente la inmensidad y belleza real del universo. Uno no debe aceptar nada con insuficiente evidencia para hacer tal observación. Mito número 9. Los ateos ignoran el hecho de que la religión es extremadamente benéfica para la sociedad. Bueno, aquellos que hacen énfasis en los efectos positivos de la religión no parecen comprender que dichos efectos no sirven para demostrar la verdad de cualquier doctrina religiosa. Es por eso que tenemos los términos optimismo y autoengaño. Hay una gran diferencia entre una ilusión confortante y la verdad. En cualquier caso, los efectos positivos de la religión pueden ser certeramente cuestionados. En la mayoría de los casos, parece que la religión le da a las personas malas razones para comportarse bien, cuando en realidad hay buenas razones disponibles. Hay que preguntarse qué es normal: ayudar al pobre por preocupación con su sufrimiento, o hacerlo porque usted piensa que el creador del universo quiere que usted lo haga, lo recompensará por hacerlo, o lo castigará si no lo hace. Y el mito número 10. El ateísmo no proporciona una base para la moral. Bueno, este es un mito que tiene la gente religiosa sobre los ateos. Si una persona no entiende que la crueldad está mal, de seguro no lo aprenderá leyendo la Biblia o el Corán, ya que estos libros explotan en celebraciones de crueldad, tanto humana como divina. Nosotros no obtenemos nuestra moral de la religión. Decidimos qué es lo correcto en nuestros libros buenos, recurriendo a instituciones morales que están en algún nivel integradas en nosotros y que han sido refinadas por miles de años de pensamiento sobre las causas y posibilidades de la felicidad humana. Hemos logrado un considerable progreso moral a lo largo de los años, y no logramos este progreso por una lectura detallada de la Biblia o el Corán. Ambos libros justifican la práctica de la esclavitud, y aún así cada ser humano civilizado reconoce ahora que la esclavitud es una abominación. Lo que sea bueno en las Escrituras, como la regla de oro, puede ser valorado por su sabiduría ética sin la creencia en que esto nos fue entregado por el Creador del universo. ¿Se puede generar un diálogo efectivo y fructífero entre las religiones? Vamos a hablar de esto cuando regrese. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa escéptica. Pablo Jones dice: en la Biblia no se menciona vida extraterrestre,
Según esta visión, Dios escribió solo para un punto en el gran universo. ¿Qué limitado que fue? Pues sí, limitado y con una falta de inteligencia total, ¿verdad? Porque si Dios es el creador del universo, pues sabe dónde hay vida y dónde no. Y para dejar un mensaje que debería de ser claro, diáfano y que no tuviera lugar a interpretaciones humanas, en lugar de decirlo él mismo hacia toda la humanidad, no, escribió para un puñado de gente que venía de la época del bronce, en su mayoría iletrados, sin ningún estudio, y que escribieron básicamente lo que querían por, se supone, inspiración divina. No hay originales, se tradujo, se modificó, se perdió, se encontró, y se presta a infinidad de interpretaciones. De hecho, es muy común la frase de los religiosos que cuando uno lee una parte bíblica, por ejemplo, de la esclavitud, dicen es que estás sacando de contexto o malinterpretando. Si fuera realmente inspiración divina, no habría lugar a una mala interpretación de los escritos, ¿verdad?, que conforman la Biblia. Pero ¿existe por esta razón un diálogo entre religiones? Bueno, en un mundo cada vez más secularizado, las religiones organizadas comienzan a hacer acercamientos, tal vez por el peligro que perciben en la creciente ola de impiedad. Ejemplos como las visitas papales a líderes ortodoxos, protestantes, judíos e incluso musulmanes reciben amplias coberturas noticiosas. ¿Qué tipo de diálogo puede darse entre religiones? ¿Religiones diferentes pueden dialogar? En el mundo de las ideas hay dos cuerpos conceptuales opuestos. El primero es el discurso de la ciencia, que se basa en evidencias, se rige por la lógica y fomenta la crítica acérrima, porque sabe que solo ideas que resisten la confrontación argumental pueden ser válidas. El otro discurso es la revelación, que supone que algún Dios dicta a profetas sus verdades inmutables e incuestionables, so pena de pasar la eternidad en torturas infinitas o de perder la oportunidad de ir a un paraíso tras la muerte. Los creyentes en bloque satanizan a quienes no se adhieren al discurso religioso. La cultura equipara a los creyentes de todas las religiones al afirmar que éstas son la base de la moral. Se enaltece la fe como creencia sin evidencias e incluso en contra de éstas. Pensadores de la talla de Blaise Pascal cayeron en la trampa al proponer que era mejor creer que ser ateo, porque si se cree y al final Dios no existe, no se pierde nada. Si se cree y existe, se gana un premio eterno. Si no se cree y no existe, no se pierde nada. Y si no se cree pero existe, se termina frito por siempre entre penurias infinitas. El ateo tendría más que perder que el creyente. La apuesta de Pascal, como se le llama a esto, tiene el problema de considerar que toda persona cree en el mismo Dios verdadero, independiente de la religión que profese. Esto tal vez se deba a la costumbre de tratar al Dios del judaísmo, del cristianismo y del islam como si fuera un mismo Dios abrahámico. Pero ¿es cierto que los tres grandes monoteísmos creen en el mismo Dios? Hay que considerar tres divinidades que se revelaran a sendos grupos humanos así. Por ejemplo, el judaísmo diría, como dijo, yo soy Dios, yo te escogí como mi pueblo. Si no sigues mis mandamientos eternos e inderogables de la Torá, te castigaré. Quien te incite a cambiar mis leyes es maldito y está en contra mía. Quien muera colgado de un madero es un maldito que no debe seguir. Yo nunca cambio de opinión. Esto lo diría el judaísmo. El cristianismo diría, yo soy Dios. Yo envié a mi Hijo Jesús para morir colgado de un madero y derogar leyes previas que di. Cree que mi Hijo es Dios y te salvarás por toda la eternidad. No lo sigas y te condenarás por toda la eternidad. Quien no crea que mi Hijo bendito murió en el madero y que resucitó, se condenará por siempre. ¿Y qué dice el Islam? Yo soy Dios. Mi profeta Mohammed ha recibido mi revelación en árabe y está en el Corán. La Torá está corrupta. El profeta Jesús no murió en cruz y no es Dios. Quien crea que Jesús es mi Hijo o que es Dios es impío y está condenado al infierno. Por lo que podemos decir que es obvio que no son el mismo Dios, ¿verdad? Es difícil imaginar otra forma más radical de contradecirse.
Si alguno de estos tres dioses fuera real, los millones fieles de las demás religiones estarían tan condenados a tortura eterna como el ateo más recalcitrante. Para un escéptico, un racionalista o un ateo, las religiones son creencias míticas, precientíficas, inmorales, injustas y mutuamente excluyentes. Es razonable rechazarlas por absurdas. Es irracional creer en un creador del cosmos que haya ordenado genocidios sobre los moradores de una tierra prometida o que haya mandado apedrear a quienes trabajen en sábado, a las mujeres que no sangren en su primera relación sexual o a los homosexuales. Es irracional pensar que un hipotético supremo arquitecto hubiera mandado estrellar contra las rocas a los niños inocentes de un pueblo enemigo o a los hijos de idólatras. Sería indistinguible de un dios tribal sangriento. Es irracional creer que un presunto hacedor del universo condene a torturas eternas a quienes ven inmoral el sacrificio humano para expiación de los pecados. Es irracional creer que un supuesto legislador matemático del universo permita la esclavitud. Es completamente absurdo pensar que un hipotético creador universal considerara impura e intocable a una mujer que acaba de dar a luz. Irracionalidades como estas, presentes en todas las religiones, son las que hacen que la aplastante mayoría de escépticos, racionalistas y científicos sean generalmente ateos. Pero lo más sorprendente es que la naturaleza absurda de las religiones es patente incluso para los creyentes cuando dejan a un lado su propia fe. Un cristiano reirá cuando lea en el Corán que las hormigas y las abubillas hablaban con Salomón, pero considerará una verdad inspirada que una burra hablara con Balaam. Verá los mitos griegos como cuentos paganos increíbles burlándose de un dios como Zeus que se transforma en un cisne para preñar a la doncella Leda y engendrarle a su hijo Pólux, entre otros, porque Zeus era bien cabrón, pero se maravillará ante el Espíritu Santo que baja como paloma y que decide cubrir con su sombra a la doncella María para engendrarle a su hijo Jesús. Se reirá de la resurrección de Osiris y la verá como mitología egipcia ridícula, pero se hincará y llorará de emoción ante la resurrección de Jesucristo. Nadie observó esto de forma más aguda que Stephen Roberts cuando dijo: «Yo digo que ambos somos ateos. Yo simplemente creo en un Dios menos que tú. Cuando entiendas por qué descartas a todos los otros posibles dioses, entenderás por qué yo descarto al tuyo». Cuando se mira la apuesta de Pascal desde esta óptica, el panorama cambia, con centenares de dioses mutuamente excluyentes que castigan con tormentos eternos a creyentes en dioses equivocados. ¿Qué garantía hay de que es mejor creer que dudar? ¿No sería tal vez menos sádico el infierno de quien decide no creer por falta de pruebas que el de los que voluntariamente creen en la divinidad errónea incluso a pesar de las pruebas en contra? ¿No sería posible una deidad que premia a los que razonaran, dudaran y usaran el cerebro, y que condenara a los que tragaran crédulamente los dogmas de la religión en la que nacieron? De hecho, Pascal también se equivoca en otro punto. Si lo único que tenemos en esta vida, es esta vida, quien cree en dioses sí pierde mucho. Puede perder la libertad de autodeterminación, la libertad de pensamiento e incluso el gozo, la exuberancia y la experiencia de placeres que son satanizados por la mayoría de los credos. Más aún, el creyente religioso puede perder lo más valioso de la vida humana, el altruismo y el desinterés honesto. Muchos creyentes se portan bien porque temen al castigo o codician el premio eterno. Son tan francos que reconocen que si no fuera por la vida eterna, no se portarían bien, y llegan a citar como ejemplo a Pablo de Tarso cuando confiesa que si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos, como lo dicen Corintios. Esa es la mayor pérdida posible para la humanidad que acecha tras la religión, la compasión auténtica. No puede haber altruismo verdadero en el creyente que actúe solo porque su Dios lo manda y espera su recompensa. Es el más vil egoísmo, la pura mezquindad disfrazada de desinterés y buena intención. ¿Puede haber diálogo sincero entre religiones? Yo creo que es muy dudoso.
Probablemente se reduzca a una especie de acto teatral ecumenoide, cuando un creyente está convencido de que los demás están equivocados y que cualquier idea diferente conduce a un infierno eterno, pues no puede haber transigencia. Ninguno de ellos cuestionará sus creencias porque les fueron reveladas y no se pueden dudar. Gente así termina quemando personas inocentes por hechicería y herejía, estrellando aviones contra edificios repletos de personas, fomentando catástrofes humanitarias por oponerse al preservativo en países con epidemias de SIDA, y cómo no, terminan parafraseando a Jesús de Nazaret antes de comenzar un exterminio preventivo, una cruzada contra los ciudadanos inocentes de la cuna de la civilización. O están con nosotros o están en contra de nosotros, como dijo George Bush antes de iniciar la aborrecible invasión a Irak. ¿Qué piensan de esto ustedes? Están abiertos los canales de comunicación. Ustedes pueden escribir a lafosaséptica@hotmail.com y enviarme un correo electrónico, dialogar con los demás miembros del grupo de Telegram que ya se formó desde hace algún tiempo, o integrarse con nosotros al grupo de Facebook de La Fosa Escéptica y ahí empezar este tipo de diálogos y de debates y de discusiones. Yo voy a hacer una pausa porque ahora sí voy a leer algunos comentarios que me han dejado en iVoox y en Spreaker. Van a ver qué interesantes. Ahorita regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica. Interesantes algunos comentarios, otros realmente pues con ganas de fastidiar, ¿verdad? Como siempre en estas redes sociales siempre hay los hipersensibles o los que se escudan en que uno no los puede encarar directamente para insultar, pero este sí me gustó y hasta le contesté. Miren, se ve, obviamente creo que dice Juan Rodríguez, se ve que es un indio resentido, me imagino que está hablando de mí. Nosotros somos seres espirituales y todo responde a ese fin. Y que le contesto y que le digo, mira, si el término indio lo dijiste a manera de insulto, déjame decirte que tu homofobia y discriminación te ponen en un costal de mierda al que yo no pertenezco. Y después me encantaría leer tu definición de ser espiritual y la evidencia que puedas presentar al respecto de la existencia de eso a lo que tú llamas espíritu. Así le contesté. Dice Juan Rodríguez también, Albert Einstein dijo, cuando la ciencia abra una puerta, la religión lo estaría esperando. Pues no sé si eso lo dijo Albert Einstein o es un invento tuyo también, mi estimado, bueno, no estimado, Juan Rodríguez, pero pones habrá, cuando la ciencia abra, me imagino que quiso poner, pero puso habrá con H y acento, así es de que imagínense. Jaime Mínguez Romero dice, ¿te refieres a la nueva secta de fanáticos religiosos con su bozal de hidroalcohol y su neolengua y a asintomáticos PCR?
No entendí. Te refieres a las vacunas anti-COVID que no curan, ya que son inseguras, ineficaces y sobre todo innecesarias. Farmafia, como mafia, farmafia. Pues no, mira, mi estimado, creo que estás cometiendo una grave falacia de ignorancia, un argumento por ignorancia, porque las vacunas anti-COVID no curan el COVID, te vacunan y te vuelven inmune hacia ese virus y sí son necesarias. Son inseguras como todas las vacunas y todos los medicamentos. No son ni siquiera ineficaces y sobre todo innecesarias. No, amigo, creo que estás muy mal informado. Dice Hilario, genial, un abrazo desde Barcelona, España. Un saludo a todos los vascos. No son vascos, son sí, ¿no? De Barcelona. ¿Cómo se le dice a las personas de Barcelona? Lo ignoro. ¿A los barcelonenses? Existe una vacuna contra las religiones. La ciencia lamentablemente no se aplica suficiente, dice Ricardo Raxiris. Al que extraño que no se haya integrado al grupo de Facebook, porque es un amigo que participa con mucha regularidad. Dice, saludos de Nayarit, señor Villalpando. Soy un arduo seguidor de la fosa, sin embargo me gustaría algún día poder escuchar una fosa donde haya una participación por parte de algún creyente y que se forme algún tipo de debate, ya que de otra forma, aunque me encanta escuchar la fosa, puede tornarse algo monótico y lineal. Y hay otra persona que le dice, me parece una propuesta acertada. La verdad, mira, Ernesto, sí lo he estado considerando. Sucede que yo nunca he tenido un debate muy pocos debates con gente religiosa. No es que le saque al asunto, sino que hay gente que lo hace de una manera magistral. Pero sí me encantaría, de alguna manera, la pandemia dio al traste con algunos proyectos que tenía yo para la fosa escéptica, como era este tipo de cosas, tener invitados, debates, etcétera. Y lo he tratado de hacer así, porque me resulta muy, ¿cómo te diré?, práctico y cómodo. Afortunadamente tengo mucho trabajo y me queda poco tiempo para planear con mucha anticipación la fosa escéptica, y ese es un tiempo que se requiere para que haya un invitado, saber de qué se va a platicar, preparar el asunto de la información que quiere uno dar, y etcétera. Entonces, déjame nada más que pase un poquito esto y mi carga de trabajo, y con mucho gusto hay gente muy interesante a la que se le puede invitar para participar en la fosa escéptica. Y viendo aquí el grupo de Telegram, dice, a ver si al final resulta que Dios es un pobre viejete que no se entera de nada y el que está liando con las religiones es el arcángel Gabriel, que es un cachondo fiestero. Barcelonenses, catalanes, catalanes, era lo que yo quería decir, mi estimado Javi ALZ. Y estoy aquí leyendo, estoy leyendo los comentarios que me dejan en Telegram. Para mí es medio complicado tener el chat de Spreaker, leer los comentarios de iVoox y del Telegram, pero lo hago y me perdonarán si es que fallo o tengo alguna falta, ¿verdad? Les falta decir esclavos. Si tu amo es creyente, deja que te dé 7 latigazos más y acógelos con amor, dice Javi. Pues sí, es que así está el asunto. La Biblia sanciona, regula la esclavitud, en lugar de que Dios, que es omnisciente, la condenara desde un principio. Eso prueba, ¿verdad?, que los valores éticos los cambia la sociedad y luego los incorpora a la Biblia, ¿verdad? Pero no los ha cambiado. Ahí está el texto bíblico que regula la esclavitud, ¿verdad? Estoy atento, ya comenzó, gracias, dice Neto Ortega, al cual le mando un saludo muy afectuoso. Y aquí en el chat de Spreaker dice, sobre la propuesta de Pascal, sobre la apuesta de Pascal hay un capítulo de The Atheist Experience donde le dan con palos a esta idea. Es tan válida para creer en Jesús como para creer en Cthulhu. Híjole, ningún libro me apasionó más leer de H.P. Lovecraft que las historias de Cthulhu. Y son de los pocos libros que sí me han dado miedo leer. El Necronomicon. Bueno,
Ya me voy, ya es hora de que yo parta. Les agradezco mucho la atención a esta Fosa Séptica 144. Nos vemos por ahí del martes o el miércoles. Yo estoy casi seguro que va a ser miércoles. Y me retiro. Seguimos platicando en Telegram y en el grupo de Facebook. Así es de que vuélenle para allá. Nos vemos allá en un ratito. Por mi parte ha sido todo. Cuídense mucho y sigan las recomendaciones médicas sobre ponerse la vacuna y dense tiempo para ponerse la segunda dosis. La gente ya está muy relajada. Estaba yo viendo una carrera de NASCAR ayer, estaba lleno el estadio, estaba yo viendo las 500 millas de Indianápolis con mucho, y estaba viendo la final del fútbol de aquí de México, de Santos contra Cruz Azul, el estadio completamente lleno. Esta situación se va a poner grave. Bueno, cuídense, nos vemos en la próxima, hasta luego. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.